conversando sobre la situación del país y decíamos, doctor Escobar Galindo, que el país requiere de esos acuerdos, y lo hemos venido diciendo por bastante tiempo, acuerdos que dan una visión clara de futuro y de largo plazo. El presidente Sánchez Serén ha planteado un diálogo y ha sido muy conciliador y todo en ello. Pero hay muchos que sostienen y sostenemos, yo soy uno de ellos, que el diálogo tiene que pasar a la acción también. O sea, tiene que poder llegar a definir una metodología a través de la cual se debe de conversar sobre qué temas, quiénes van a ser y cuáles acuerdos se espera más o menos ir logrando, ¿verdad? Usted que participó en los diálogos en aquel entonces, ¿cómo cree que se debería hacer esto? ¿Sería el CES? ¿Sería algo diferente? ¿Por dónde debería de ir esto? Mire, yo creo que lo primero es crear una atmósfera, porque si la atmósfera no es la adecuada, entonces ahí no se puede hacer nada. Una atmósfera que es una atmósfera de comprensión básica. Y eso no se hace públicamente. Desde luego que públicamente hay que cuidar mucho las señales, las palabras, los gestos. Pero este es un trabajo que hay que hacer inicialmente de una manera, digamos, privada, aunque se trata de cosa pública muy importante. Y hay que salir además de un maleficio que creo que ha impedido que lo que se han llamado llamamientos al diálogo funcionen. Porque lo que tradicionalmente ha habido cuando se habla de diálogo es decir, mire, vengan a sentarse a la mesa. Les voy a decir o a proponer algo importante que yo quiero, así que por favor apóyenme. Eso no es un diálogo. Porque el diálogo tiene que ser, en el buen sentido de la palabra y como lo queremos, tiene que ser una acción interactiva desde el principio. Y comenzando por el método, porque si no, no funciona. Y ahí hay que ver, bueno, cómo empezamos a dar señales de que esto puede ser realidad. Bueno, logrando algunos acuerdos, aunque sean mínimos, para poder ir demostrando que eso está en la ruta de la realidad. ¿Acuerdos entre quiénes, doctor? Bien, en primer lugar, creo yo que tiene que ser entre partidos políticos y gobiernos. Eso sería lo básico, ¿verdad? Porque son los actores que están jugando en ese terreno, pero también tienen que incorporar a otros actores en el proceso. Pero si los políticos no se ponen mínimamente de acuerdo, es muy difícil que esas cosas funcionen. Cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos de Arena, del FMLN y de los demás partidos políticos. Sí, tienen que estar todos, pero en definitiva, los dos que verdaderamente ponen la nota son el FMLN y Arena. Evidentemente los demás tienen que participar, no se trata de excluir a nadie, al contrario. Pero si Arena y el FMLN entran en una dinámica de entendimientos, creo que eso va a hacer girar el escenario nacional. Y no tienen por qué ser cosas de gran calado en un principio, porque eso es muy difícil, no se puede empezar por el final. Pero dar la impresión real de que eso es posible. Ahora, Salvador Samayoa decía en el evento nuestro que la credibilidad y la confianza es fundamental y que la reforma tributaria puede dinamitar eso. Y decía él, por supuesto, 200 millones de dólares que van a recaudar, no vale la pena poner en juego toda la credibilidad, ¿verdad? Bueno, mire, yo creo que precisamente por eso hay que tener cuidado con las iniciativas. Aunque lo lógico es que en un dinamismo de búsqueda de entendimientos entre fuerzas diferentes, que además están en competencia constante y que vienen de donde vienen, lo lógico es que se parta de la desconfianza, no de la confianza. Lo que pasa es que la desconfianza también hay que irla desactivando. Porque en este momento es una especie de bloque mental sobre todo. Entonces, eso hay que irlo desactivando para ir generando confianza. No es posible pensar que vamos a comenzar por la confianza, con la confianza. No, eso no es real, ni realista. Entonces, hay que manejar la desconfianza.
hay dos elementos que yo diría que generan desconfianza, doctor. Uno, o adicional, ¿verdad?, que sería esto de la reforma tributaria, la forma como se está manejando, y el otro es el desafuero también de la diputada Ana Vilma de Escobar, ¿verdad? Sí, mire, por eso es que hay que cuidar mucho las acciones, porque a veces las acciones puntuales, es decir, impiden que se entre en otros procesos y en otros dinamismos. Ahí es donde viene el cruce entre lo que uno sigue siendo del pasado y lo que uno tiene que seguir siendo hacia el futuro, porque es que ese es el dilema hoy, no solo de los partidos políticos, sino que de todas las fuerzas del país, que tenemos que dejar de ser lo que fuimos en el pasado, conservando del pasado lo que se tiene que conservar, pero tenemos que empezar a hacer lo que el futuro nos demanda. Y usted los mira a todos en el fondo presionados por esto, que ese es el gran factor positivo de este momento, que nadie puede escapar a esa dinámica. Mire, y lo hemos visto en el mundo, nadie puede escapar a los dinamismos de la realidad. Ni los desarrollados, ni los subdesarrollados, ni los nada de esa, nadie puede escapar a esto. Al final de cuentas, todos nos tenemos que someter. Ahora venimos con elecciones en unos meses, ¿verdad? Sí. Y eso también les preocupa a los partidos políticos de desligarse de sus bases, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden evolucionar y que las bases o que sus votantes puedan evolucionar con ellos y que no los castiguen por hacer algo que tal vez interpretan que el votante no quiere o no está preparado para? Bueno, es que mire, los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, tienen, es decir, un desafío de lidiar con sus alas duras. Y creo que les tienen mucho temor a las alas duras. Y es lógico, pues eso lo entiendo yo como una reacción humana. Pero justamente la inteligencia estratégica tendría que ser cómo ir evolucionando sin entrar en choque con las alas duras. Cómo ir conduciendo. Y eso evidentemente es difícil, pero es hacedero. Y si lo logramos, creo yo que vamos a dar grandes saltos de calidad. La clave ahí, Mauricio, es cómo se hace ese proceso, ¿verdad?, de diálogo, de conversaciones para llegar a acuerdos, entre quienes la metodología, va a haber mediadores, por ejemplo, como Naciones Unidas, que podría ser el PNUD o no, ¿verdad? Y luego cómo se evoluciona con respecto a las bases de cada uno, de apoyo de cada uno de estos partidos políticos. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo creo que más que un proceso de diálogo se requiere un proceso de negociación. Y como David bien lo planteaba, los procesos de negociación en su primera etapa no tienen que ser públicos. O sea, aquí tiene que surgir un acuerdo de quién va a ser el mediador o quién va a manejar el proceso y quién va a estar llevando y trayendo las propuestas de qué temas se van a abordar. O sea, en qué temas nos podemos poner de acuerdo o en qué temas nos debemos de poner de acuerdo. Yo en ese sentido veo, por ejemplo, dos temas que son evidentes. Uno es cómo manejar el problema de la seguridad ciudadana, que es, llamémoslo así, la principal preocupación de la población salvadoreña, de los salvadoreños. Y el otro es cómo evitamos llegar a un colapso fiscal. Y en el primer tema, es decir, en el tema de la seguridad ciudadana, definitivamente que tienen que haber esos acuerdos básicos y esto no se puede discutir públicamente. Estamos hablando de cómo manejar un área de delitos, un área delicada en el que si nosotros estamos transmitiéndole a los delincuentes cuál va a ser nuestra propuesta, prácticamente les estamos diciendo, miren, esta es la estrategia que vamos a usar para combatirlos, o para solucionar este problema, y hay un área estratégica que no puede ser de dominio público, pero que requiere que exista esa estrategia de cómo vamos a abordar el tema de la seguridad. Y con relación al área, por ejemplo, fiscal, que es el otro tema que creo yo que definitivamente el país requiere esos acuerdos, ahí se usa la palabra pacto fiscal. Y esa no es una casualidad de que se utilice la palabra pacto fiscal,
porque en la negociación de cómo solucionar los problemas fiscales se usa la palabra pacto porque lo que hay es pactar cuánto del costo, porque arreglar los problemas fiscales tiene costos para diferentes sectores de la sociedad. Entonces, lo que se trata en los pactos fiscales es de negociar cuánto del costo lo va a asumir el gobierno mediante reducción de gastos, mediante limitación de ciertos programas que incluso pueden restarle popularidad. ¿Cuánto del costo lo van a absorber los contribuyentes, para ponerlo así, para enmarcar que no son los empresarios, somos todos los contribuyentes, los trabajadores que pagan sus impuestos, las empresas que pagan los impuestos, las personas naturales que pagan sus impuestos, cuánto van a absorber ellos y cuánto van a absorber el resto de la sociedad. Entonces, se trata de distribuir el costo y de distribuirlo de una forma que políticamente sea aceptable. Y definitivamente que el proceso de tener un pacto fiscal va a tener costos políticos para todos. Pero el costo político de no llegar a un acuerdo es mucho más alto. Entonces, la negociación tiene que ser orientada más bien a tener un pacto fiscal y debe haber alguien que esté ahí, como decía David, mediando. ¿Verdad? Ok, tú estás dispuesto a aceptar este impuesto, pero el gobierno te ofrece que a cambio ellos van a reducir tantos gastos y que no van a haber gastos superfluos. Los ciudadanos están dispuestos a aceptar este tipo de carga tributaria adicional, ¿verdad?, a cambio de que el gobierno se comprometa con una ley de responsabilidad fiscal de que estos nuevos impuestos los va a destinar a la población, a dárselos en salud, a dárselos en educación, y no los va a despilfarrar en contratar otros 25,000 empleados nuevos. Ese es el tema, la forma en que tendrá que irse negociando, y ahí yo coincido con Salvador Samayoa en su planteamiento en el foro, cuando dice el CES es una alternativa fracasada. Porque como dice David, este tipo de negociación en el que también se va a estar negociando cuánto del costo va a pagar la población, cuánto van a pagar los contribuyentes, cuánto va a pagar el gobierno, cuánto va a absorber. Nadie quiere que sea público, de que tú aceptaste cargarme tanto a mí porque en la siguiente elección me lo van a cobrar los electores. Esto tiene que hacerse en privado y decirle, miren, este es el acuerdo al que llegamos para solucionar el problema del país, y vamos a la Asamblea Legislativa y los partidos políticos tienen que estar inmersos en ese proceso y aceptar que se ha llegado a este acuerdo. Y cómo vamos a repartir los costos, y de ahí para adelante los salvadoreños decir, bueno, no es lo mejor para todos, a mí me va a tocar absorber un pedazo de la carga, pero esto nos evita que en un determinado momento tengamos que sacrificar nuestras pensiones, que tengamos que sacrificar nuestros salarios, que tengamos que sacrificar nuestros empleos, y va a permitir que nuestros hijos tengan empleo en el futuro, porque mientras no le demos no exista un proceso de consolidación fiscal y tengamos una sostenibilidad fiscal, no va a haber inversión y por ende no va a haber crecimiento, y por ende el país no va a generar los puestos de trabajo que se necesitan, y la cadena sigue. Al no generar los puestos de trabajo que se necesitan, nuestros hijos se tendrán que incorporar a las maras o irse a los Estados Unidos, pasando por esa ruta, ¿verdad?, ignominiosa que hay de aquí hasta llegar al paraíso, como dicen. Pero esa es la realidad. Si no le damos solución a esto, vamos a seguir viendo violencia, vamos a seguir viendo que nuestros hermanos, nuestros hijos, se quedan en el camino en la búsqueda del sueño americano. Vamos a ver que los hijos se tienen que seguir mandando para afuera porque no hay futuro. Eso es lo que tenemos que reflexionar todos los salvadoreños. Ok.
a un corte comercial. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.